Hola, mucho gusto. Mi nombre es Enrique Forero, estudiante de la Universidad Manuel Beltrán. El día de hoy vamos a exponer el efecto látigo en la logística. Espero les sirva y sea de su agrado. Bueno, vamos a empezar básicamente, como es mi estilo, con la definición más básica. Cuando uno entiende las cosas básicas es más fácil comprender y avanzar. El efecto látigo. El efecto látigo es un fenómeno observado en las cadenas de distribución que se refiere a una tendencia de cambios más y más grandes en el inventario en respuesta a cambios en la demanda del cliente. Cuando uno mira las empresas en la parte trasera de la cadena de suministros para un producto. Vamos a ver qué significa esto. Trae estas dos gráficas que me parecen bastante importantes para poder analizar y ver de una manera mucho más clara a qué hacemos referencia con el efecto látigo. Vamos a imaginarnos que esta punta que está acá, esta pequeña fuerza que ejercemos cuando tenemos un látigo o una cuerda, que es muy pequeño, se va a transformar en algo mucho más grande. Y lo mismo va a pasar. Vamos a imaginarnos que este es el cliente final y este es la empresa o la producción que tenemos nosotros. Adicional a eso, me gustó tener la figura del efecto dominó, porque como lo vemos y como su nombre lo indica, cadena de distribución, todo va enlazado. Y en efecto y respuesta a algo que se inició, de ahí para allá nos va a arrastrar un fenómeno y un movimiento que va a impactar a toda la cadena. Entonces, ya que tenemos un poquito más claro el concepto básico de esto, vamos a ponerlo en un ejemplo para acabar de contextualizar. Vemos en una línea de distribución con tendencias normales, solo para poner medidas uniformes, que tenemos 10 unidades que regularmente compra un cliente. Un cliente hoy compra 10 unidades de X producto a un almacén X que a su vez el almacén tiene 10 unidades disponibles para su venta, pero adicional maneja 10 para su stock, obviamente pues para no quedarse sin nada previendo las fluctuaciones que tiene el mercado. Adicional a eso, el representante de ventas o un distribuidor sectorizado tiene las mismas 10 unidades y en su stock 10 unidades para dar respuesta a cualquier fluctuación. Tenemos en el almacén principal las 10 unidades más las 10 unidades de stock y en la empresa mantenemos las 10 unidades más las 10 unidades de stock y en línea de producción. Vamos a tener muy en cuenta esto en la línea de producción. Adicional a eso, mantenemos algo muy regular, algo muy estandarizado en cuanto al transporte, que se va a mantener, va a ser una constante que tenemos para mantener esa línea de ventas de 10 unidades que maneja toda la cadena de distribución. Pero, ¿qué pasa? Y aquí viene el ejemplo en donde podemos contextualizarlo de mejor manera el efecto látigo. Por cosas de la vida y el mercado, resulta que de un día para otro, el cliente final ya no va a comprar 10 unidades, sino que tenemos una variación al alza de 10 unidades arriba, es decir, 20 unidades. El dueño de la tienda o el supermercado va a tener que dar las 10 que tiene disponibles para su venta, más las 10 que tenía en su stock. Es decir, que él ya aquí tiene un déficit de 10 unidades en su stock, a lo que le va a pedir a la siguiente cadena de abastecimientos, que es el representante de ventas, las 10 unidades, 20 unidades regular que ahora va a empezar a manejar, más las 10 que tenía dispuestas para manejar su stock, es decir, un total de 30. El representante de ventas observa y tiene esas 30 unidades solicitadas por su antecesor y va a mantener esa misma línea más las 10 unidades que él quiere mantener en su stock, es decir, que ya va por 40. El almacén principal tiene la solicitud de las 40 unidades y a su vez él va a pedirle a la empresa sus 10 unidades adicional para mantener su stock. Es decir, que al final de la cadena de distribución la empresa recibe un pedido de 50 unidades más lo que él tiene pronosticado en su producción de las 10 unidades. Es decir, que va a tener que fabricar 60. Viendo esta variación y viendo este impacto, inicialmente la empresa tenía un estándar, una constante de 10 unidades en producción y en stock. Aquí ya se multiplicó. Hizo 5 veces más de lo que tenía normalmente presupuestado. Y aquí empiezan los problemas para las empresas. Normalmente las empresas, como es de conocerse, tienen obviamente sus proveedores para sus materias primas. Primero, nos va a impactar en la materia que la empresa va a tener que verificar o mirar dónde puede conseguir esa necesidad de más materia prima
y pues para suplirlo eso normalmente genera sobrecostos porque las empresas ya tienen establecido una hoja de ruta y obviamente comerciantes con los que tienen negociaciones para manejar unos precios estándares, etcétera, 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 pero que a su vez ya esto se sale de todo pronóstico que pueda tener la empresa y lo obliga a ir a buscar materia prima de otra forma y eso le va a generar costos. Adicional, va a requerir más mano de obra para poder cumplir con su producción. Vamos con el siguiente eslabón en cuanto a los problemas, el almacén. Si bien tenía pronosticado su almacén para manejar un total de 20 unidades, 10 en salida, en manejo de envío de material, y tenía 10 disponibles para su almacén, tenía una capacidad total para almacenar 20 unidades, ya no va a tener 20, ya va a necesitar sus 50 unidades para empezar a manejar, lo que también le va a generar costos en la sobredimensión que tiene de unidades para almacenar. De igual manera, el representante de ventas obviamente va a tener ese impacto también del almacenamiento más el manejo del material, así como el de la tienda. Todo eso es una cadena y todos se van viendo afectados. Ahora veámonos en una de las partes que más nos interesa, que es el transporte. Adicional de tener toda esta problemática, el transporte también se nos incrementa porque había una constante de ir transportando 10 unidades, por llamarlo así, y aquí la empresa se le multiplicó por 5, al almacén por 4, al distribuidor de ventas por 3 y al almacén por 2. Entonces aquí ya hay una sobreventa. Y esto es muy peligroso si no lo estudiamos y no empezamos a ponerle cuidado, porque esto nos puede generar unos desórdenes y más cuando tenemos alimentos perecederos. Una de las soluciones que podemos plantear nosotros es la interacción en tiempo real de ventas versus la cadena de suministro. Es algo que normalmente los almacenes de superficies manejan. Y es que a través de sus sistemas de ventas, de sus cajas, van recabando la información que va quedando consignada y esos reportes son enviados a las distintas empresas que le suplen esos inventarios. Es decir, vamos a poner un ejemplo de Postobón. Cada vez que nosotros compramos una gaseosa en un Éxito, Postobón en la noche ya sabe que hubo una venta de uno de sus productos. Obviamente esto lo hacen de una manera mucho más masificada para empezar a mirar el comportamiento que está teniendo sus productos y así prever con mucha anticipación y no esperar hasta un pedido, sino que ya van viendo cómo pueden ir mirando el comportamiento y estudiando el comportamiento del mercado día a día y así ir ajustando lo que necesiten para poder producir lo que necesitan y ajustar sus cadenas de abastecimiento en pro de cumplirle al cliente final. Pero ¿qué pasa? Esto es muy bueno cuando hablamos de grandes superficies, pero ¿qué pasa con el tendero final? Con el tendero pequeño, el tendero de tienda, el pequeño distribuidor que no tiene la capacidad de tener esa información. Igual, una de las segundas soluciones que se propondrían, que es la implementación de tecnología, no siempre podemos tener enlazado en tiempo real porque el costo es bastante alto. Pero sí podemos tener en aquellos alimentos que son de alta demanda para nosotros y que obviamente requieren una producción con antelación, tener un monitoreo constante, incluso diario, semanal, cada 2 días, de esos productos y empezar a enviarles información a la siguiente cadena de eslabón, bien sea al representante de ventas o directamente a la empresa o a los distribuidores, para que ellos a su vez vayan haciendo sus ajustes y no se vayan a quedar cortos. Y muy importante y por último es la actualización de estudios de mercado en el sector. Colombia, bueno, a nivel general, tiene un comportamiento por temporadas en cuanto al tiempo y en cuanto a la densidad poblacional. Vamos a hacer referencia por lo menos a las temporadas escolares. Cuando tenemos temporadas escolares hay productos que obviamente se van al alza, todo este tema de lácteos, todo este tema de galletas, etcétera, etcétera, que utilizan para loncheras. Entonces es una demanda que va subiendo por ciertos periodos de tiempo de acuerdo a eso. Pero tenemos otros que no tienen ese comportamiento y es más de carácter sectorial. Es decir, por lo menos en las vacaciones, en Cartagena obviamente la población que está en el interior en vacaciones se desplaza allá y eso hace que haya un incremento en las necesidades del mercado. Entonces eso hay que mirarlo también. Adicional tenemos perdón,
las densidades que van creciendo poco a poco. Por ejemplo, si al lado de un almacén Éxito están entregando unos apartamentos, ¿cuántos apartamentos llegan a estar cerca ahí? Que obviamente van a ser clientes potenciales y van a hacer que mi demanda suba. Eso es lo que tienen que tener contemplado las empresas y estarlo monitoreando constantemente e invertirle a eso, porque finalmente esa es su línea de trabajo, y conocer y medir cuánto debo producir y en qué tiempos los debo producir me va a garantizar a mí la satisfacción de un cliente final. Entonces eso es algo que tiene que tener en cuenta tanto el pequeño comerciante, el pequeño distribuidor, como la empresa de grandes superficies. Ir aportando cada uno a medida y en su justa razón de ser información que ayude a nutrir y ayude a tener un flujo constante en la logística. Bueno, mi nombre es Enrique Forero, estudiante de Administración Logística de la Universidad Manuel Beltrán. Espero que les haya gustado y muchas gracias.